Hola a todos, bienvenidos más una vez a una clase más del sistema endocrino de fisiología humana. Esta clase corresponde al capítulo 79 del libro de Guyton, 13ª edición, y aquí habla de la insulina. Esta hormona es producida en el páncreas, por eso es importante conocer a esta glándula. Es una glándula mixta de secreción endocrina y exócrina que se encuentra en el abdomen, específicamente en la región retroperitoneal por detrás del estómago. Tiene funciones digestivas, secreta jugo pancreático para la digestión y también funciones endocrinas. Histológicamente presenta ácidos en donde se produce la secreción exócrina, el jugo pancreático se produce en estos ácidos y también islotes de Langerhans. Aquí es donde produce las hormonas. Tenemos tres tipos de células: alfa, beta, delta y células PP. Las células alfa representan aproximadamente 25% del islote, produce glucagón. Las células beta son en mayor proporción, 60% del islote, secreta insulina y amilina. Las células delta secreta somatostatina y representa apenas 10% del islote. El páncreas tiene 1 o 2 millones de islotes de Langerhans. Si estos islotes comienzan a disminuir o a ser destruidos, van a producir alteración en la secreción de estas hormonas, es decir, habría un déficit en la producción y secreción de dichas hormonas. Vamos a lo que interesa en esta clase, sería la insulina. Vamos a ver los efectos metabólicos de esta hormona. Cuando el régimen de alimentación dispone de alimentos energéticos suficientes, esto hace con que se libere insulina. La insulina tiene una función importante en el almacenamiento de esa energía. Ese almacenamiento se produce en los depósitos, que es en el hígado y en músculo. Es decir, la glucosa se convierte en glucógeno para almacenarse en el hígado y el músculo. Y lo que sobra lo convierte en lípidos y lo manda también al depósito de lípidos, que es el tejido adiposo. Además tiene acción sobre las proteínas, induce la captación de aminoácidos para dentro de las células y posteriormente estos van a ser utilizados para la formación de proteínas. También inhibe el catabolismo proteico. Vamos a conocer un poco más a la insulina. La insulina es una pequeña molécula proteica, tiene un peso molecular de 5.808, presenta dos cadenas. Aquí podemos ver las dos cadenas de aminoácidos unidas por enlace de disulfuro. Si estas dos cadenas se separan, la insulina pierde su actividad funcional. ¿Dónde se produce? Se produce en las células beta de los islotes de Langerhans, específicamente allí en el retículo endoplásmico, donde están acoplados al ribosoma. Forma primero la preproinsulina, luego forma la proinsulina, que tiene tres cadenas. Dijimos que son dos cadenas de aminoácidos nada más. La proinsulina tiene tres. Cuando pasa el aparato de Golgi, se separa una cadena de la proinsulina, quedando la insulina con dos cadenas nada más y el péptido C. Aquí podemos visualizar la proinsulina con tres cadenas. Aquí está la cadena B, la cadena A y la cadena C. Pasó por el aparato de Golgi, se separa el péptido C de las dos cadenas, quedando almacenados en un gránulo secretor en el citoplasma de los islotes. Cuando se secreta 5 a 10%, se secreta en forma de proinsulina. Estos no tienen función. El restante va a ser insulina y péptido C. Ya dijimos que estos quedan almacenados en los gránulos secretores de los islotes. Cuando pasa la circulación, estos circulan en forma libre. La semivida es muy corta, apenas 10 minutos, y cuando pasa 10 a 15 minutos ya no hay insulina circulando.
Por eso en la eliminación tenemos un periodo de tiempo de 10 a 15 minutos porque en ese periodo de tiempo ya no encontramos insulina en la sangre. Estos son todos degradados por la insulinasa que se encuentra en el hígado, riñones, músculos y otros tejidos, pero especialmente aquí en el hígado. La insulina, cuando se libera y es transportado por la sangre, al llegar en su órgano efector, debe unirse a su receptor. La unión de la insulina con su receptor desencadena efectos intracelulares. Para conocer un poco más el receptor de la insulina, aquí tenemos el receptor de la insulina, sería todo esto. Tiene dos cadenas alfa que quedan fuera de la célula y dos cadenas beta que queda aquí en la membrana celular. Aquí sería extracelular y de este lado sería intracelular. Las cuatro cadenas están unidas por enlace de disulfuro. Cuando llega la insulina, se acopla a la subunidad alfa. Este receptor se encuentra unido a una enzima que es la tirosina sinasa y desencadena efectos posteriores dentro de la célula. Los efectos finales de la estimulación insulínica sería la captación de glucosa por las células, excepto en las neuronas. En el sistema nervioso central no es necesario la insulina para ser captado la glucosa por las células. La membrana celular se hace más permeable a los aminoácidos potasio y fosfato. Por eso, en las personas que tienen tratamiento con insulina, si exceden de la cantidad de insulina que deben aplicarse, podría producir una hipopotasemia o una hipofosfatemia. Se observan los efectos que cambian la actividad de muchas enzimas, pero cuando pasan horas, esta actividad de la insulina produce cambios en la velocidad de traducción de ARN mensajero dentro de los ribosomas para dar lugar a más proteínas. Veamos cuál es el efecto de la insulina sobre los hidratos de carbono. La ingesta de hidratos de carbono induce la liberación de la insulina y la insulina, una vez liberada en la circulación, va a producir la captación por las células, la captación de glucosa por las células, su almacenamiento como glucógeno y su uso como fuente de energía por las células. El restante que aún queda en la circulación van a ser almacenados en los depósitos, músculos, tejido adiposo y también en el hígado. La energía utilizada por los músculos la mayor parte del día sería los ácidos grasos. Por efecto de la insulina, los músculos también utilizan como fuente de energía a la glucosa. En el ejercicio moderado e intenso, los receptores GLUT4 que se encuentran en el citoplasma parten hasta la membrana, entonces produce la entrada de glucosa para dentro de esa célula muscular para poder ser utilizada como fuente de energía. Posteriormente a la ingesta de las comidas, hay una liberación acentuada de la insulina y la insulina produce lo mismo, manda las proteínas GLUT4 en la membrana plasmática para producir mayor entrada de glucosa. Si el músculo no se ejercita después de la comida, ese exceso de glucosa va a ser transportada y almacenada como glucógeno en el músculo y posteriormente se utilizará como fuente de energía. Aquí podemos ver la insulina y aquí el transportador de la glucosa, la GLUT4. Cuando se une insulina a su receptor, estos producen una señalización intracelular que se traduce con que estas proteínas vayan hasta la membrana celular, entonces es posible que la glucosa ingrese para dentro de la célula. La insulina acelera el transporte de glucosa al interior de la célula muscular en reposo por el mecanismo que acabé de mencionar, debido a que el transportador de la glucosa se encontraba dentro del citoplasma, ahora se encuentra en la membrana plasmática. Aquí tenemos en la línea vertical la glucosa intracelular y aquí tenemos en la línea horizontal la glucosa extracelular. Aquí el control de la glucosa y aquí el efecto de la insulina.
La falta de insulina hace con que haya cero glucosa en el interior de la célula. En el exterior continúa igual, pero el aumento de la insulina produciría también un aumento de la glucosa intracelular. Y en el hígado, ¿qué pasa en el hígado? Y aquí me dice que es uno de los efectos más relevantes de la insulina. Inmediatamente posterior a la ingesta, se libera insulina y produce la captación del almacenamiento y uso de glucosa por el hígado. Eso realiza de tres formas. Primero, inactiva la fosforilasa hepática, que es la enzima que se encarga de degradar glucógeno hepático a glucosa. Después de la ingesta, la glucosa se encuentra aumentado en la circulación. Entonces, aquello que estaba depositado no es necesario degradarse para la circulación. También incrementa la captación de glucosa por el hígado porque incrementa la actividad de la enzima glucosinasa. Y también incrementa la actividad de glucógeno sintetasa. Este es el que sintetiza glucógeno a partir de aminoácidos. El efecto final de la insulina en el hígado sería entonces un aumento de glucógeno hepático que correspondería a 5 a 6% de la masa hepática. Eso se traduce como 100 miligramos de glucógeno. Caso contrario, en una hipoglucemia ocurriría todo lo contrario. Se reduciría la secreción de insulina, lógico, porque la insulina produce hipoglucemia. Incrementaría la formación de glucosa y va a inhibir su captación por el hígado, porque el hígado es depósito. Lo que deseamos es incrementar la glucemia. Entonces, inhibe la captación, degrada aquel glucógeno que estaba en el hígado depositado a glucosa fosfato y activa esta enzima glucosa fosfatasa que va a liberar el fosfato de la glucosa. Cuando la glucosa se encuentra liberada del radical fosfato, eso posibilita a la glucosa difundir a la sangre, aumentando nuevamente la glucemia. La insulina favorece la conversión del exceso de glucosa en ácidos grasos e inhibe la gluconeogenia. ¿Por qué se libera la insulina? Porque hay una hiperglucemia, es decir, un aumento de glucosa en sangre. Ese exceso de glucosa que no fue posible el depósito como glucógeno en hígado, en el músculo, se va a convertir en ácidos grasos y se va a inhibir allí en el hígado la gluconeogenia, es decir, la formación de nuevas glucosas a partir de otros sustratos. Estos ácidos grasos que se produjo a partir de glucosa se van a empaquetar en lipoproteínas de muy baja densidad. Las lipoproteínas de muy baja densidad son las proteínas transportadoras del lípido. Son moléculas anfipáticas que tienen un grupo polar que queda por fuera y un grupo apolar que queda por dentro. Entonces, los lípidos producidos van a ir dentro de esta lipoproteína. La insulina también inhibe la gluconeogenia. El mecanismo por el que hace eso sería inhibiendo las enzimas hepáticas y también reduciendo la liberación de aminoácidos por los músculos y otros tejidos. En el encéfalo, en el sistema nervioso central, la insulina no tiene ningún efecto. Las células encefálicas son permeables a la glucosa y pueden aprovecharlas aunque no haya insulina. No sé si recuerdan la proteína GLUT4, que es la proteína transportadora de glucosa que se encuentra dentro de la célula. Por acción de la insulina, la GLUT4 va hasta la membrana plasmática y es posible la entrada de glucosa. En el caso del sistema nervioso central, no es necesario porque la membrana celular ya es permeable a la glucosa. ¿Y cuál es el efecto de la insulina sobre el metabolismo de las grasas? A largo plazo, la falta de insulina podría producir una aterosclerosis marcada. Veamos cuáles son los efectos a corto plazo.
favorece la síntesis y el depósito de los lípidos. Por eso es que aumenta el uso de glucosa como fuente de energía y ahorran los lípidos almacenándolos en los tejidos adiposos. Además de eso, aumenta la síntesis de ácidos grasos por los hepatocitos cuando hay una hiperglucemia. Todo aquello que sobra es convertido en ácidos grasos por los hepatocitos. Induce el almacenamiento de grasa en las células adiposas, inhibe la acción de la lipasa, que es una enzima que hidroliza los triglicéridos. Es en forma de triglicéridos que los ácidos grasos son guardados en las células adiposas. Cuando está la lipasa presente, hidroliza estos triglicéridos liberando ácido graso en la sangre, que es el efecto contrario de la insulina. La insulina fomenta el transporte de glucosa a las células adiposas, además de convertir glucosa en ácidos grasos por los hepatocitos, fomenta también su transporte y estas glucosas son convertidas en triglicéridos y almacenadas en el tejido adiposo. La deficiencia de insulina ocurriría lo contrario, se utilizarían las grasas como fuente de energía. Esto inclusive se puede ver en condiciones fisiológicas durante el periodo interdigestivo, entre las dos comidas, por ejemplo, entre el desayuno y el almuerzo. Cuando no está la insulina, las lipasas se activan produciendo la lipólisis y liberando ácidos grasos libres en la sangre. Estos ácidos grasos libres aumentados en la sangre van a ser convertidos en colesterol y fosfolípidos por los hepatocitos. Aumenta también las concentraciones plasmáticas de estos dos productos del metabolismo lipídico. Y el consumo exagerado de grasas ante la falta de insulina podría llevar a la cetosis y acidosis. ¿Cuál es el efecto de la insulina sobre el metabolismo de las proteínas y el crecimiento? Veamos aquí. La insulina facilita la síntesis y depósito de proteínas. Esto no se conoce muy bien el mecanismo, pero aquí se citan algunos hechos conocidos. La insulina facilita el transporte de muchos aminoácidos hacia las células. A partir de los aminoácidos se pueden formar proteínas. Estos aminoácidos son la valina, leucina, isoleucina, tirosina y fenilalanina. La insulina también aumenta la transducción de ARN mensajero que luego va a formar proteínas. Durante un periodo más largo también acelera la transcripción del ADN para formar mayor cantidad de ARN. Inhibe el catabolismo de las proteínas, que no se conoce cuál es el mecanismo que utiliza para inhibir este catabolismo, y en el hígado disminuye el ritmo de la gluconeogenia, es decir, la formación de glucosa a partir de otros sustratos como por ejemplo los aminoácidos. Los aminoácidos son utilizados para producir proteínas cuando se libera la insulina. La insulina y la hormona de crecimiento actúan de manera sinérgica para promover el crecimiento, actúan de forma paralela. Dice que cada una cumple una función diferente que la otra, la finalidad es la misma, promover el crecimiento, pero la función, el mecanismo por el que realiza eso es diferente. Se podría explicar eso porque cada una fomenta la entrada de aminoácidos distintos a la célula. El mecanismo de secreción de la insulina. ¿Cuál es ese mecanismo? Veamos aquí. El aumento de la glucemia después de la ingesta de comidas induce la secreción de insulina. Aquí podemos ver la glucemia aumentada produce la entrada de glucosa dentro de la célula beta del islote de Langerhans. Entró la glucosa, esta mediante la glucosinasa se convierte en glucosa 6-fosfato y esta se oxida a ATP. El ATP aumentado dentro de la célula produce el cierre de los canales de potasio. Eso inmediatamente despolariza la célula porque abre los canales de calcio y calcio entra dentro de la célula produciendo la secreción de la insulina. Recuerden que la insulina se queda almacenado en gránulos junto con los péptidos PP. El control de la secreción de insulina, vamos a ver aquí
El estímulo es la hiperglucemia. Aquí tenemos otros factores que estimulan la secreción de insulina, además de la hiperglucemia, también el aumento de ácidos grasos libres en la sangre, el aumento de aminoácidos en la sangre. La finalidad es llevar esto a las células para producir proteínas, hormonas gastrointestinales como por ejemplo la gastrina, colecistocinina, secretina, péptido inhibidor gástrico, el glucagón que es producido también en el páncreas, la hormona del crecimiento, el cortisol, la estimulación parasimpática que libera su neurotransmisor que es la acetilcolina, la estimulación beta adrenérgica, la obesidad, la resistencia a la insulina y sulfonilureas aumentaría la producción de la insulina. Lo que disminuye la secreción de la insulina sería la hipoglucemia, el ayuno, estar sin comer mucho tiempo, la somatostatina, la actividad alfa adrenérgica y la leptina. Estos son los que disminuyen la secreción de la insulina. El aumento de la glucemia aumenta la secreción de insulina. Esto es directamente proporcional. El ritmo de secreción mínimo de la insulina es de 25 nanogramos por minuto por kilogramo de peso. Eso en una glucemia normal. Se habla de una retroalimentación entre la concentración sanguínea de glucosa y la tasa de secreción de la insulina. Conforme aumenta la glucemia por encima de 100 miligramos por decilitro, el ritmo de secreción también va a aumentar con rapidez. Esta secreción se inactiva cuando los valores de la glucemia disminuyen nuevamente hasta los valores de ayuno. Otros factores que aumentan la secreción de insulina son los aminoácidos arginina y lisina. Estos aminoácidos potencian el estímulo secretor de la insulina de la glucosa. Es la glucosa quien tiene aquí el estímulo secretor de insulina. Los aminoácidos aumentados en la sangre por sí solos, sin que haya una hiperglucemia, no aumentaría la secreción de insulina. Y si llega a aumentar, aumentaría muy poco. Las hormonas gastrointestinales que ya les había comentado en el cuadro anterior, otras hormonas y el sistema nervioso autónomo también actúan aquí para la secreción de la insulina. El parasimpático, por ejemplo, estimula la secreción de insulina, el simpático estimula la secreción del glucagón. La glucemia es lo que controla la secreción de insulina. Conforme aumenta la glucemia, se libera más cantidad de insulina. Y lo contrario, en una hipoglucemia no se secretaría insulina y los tejidos utilizarían ácidos grasos como fuente de energía, a excepción del encéfalo que únicamente utiliza la glucemia como fuente de energía. La hiperglucemia hace con que se secrete insulina y la propia insulina hace que los tejidos utilicen glucosa como fuente de energía y no las grasas, porque la insulina es a favor del aumento de grasas en el organismo. El exceso de glucosa deposita como glucógeno hepático o como grasa hepática y glucógeno muscular. Por lo tanto, la insulina controla cuál de los dos alimentos, ya sea grasas o azúcares, será utilizado con fines energéticos. Cuando se libera insulina, se utiliza glucosa como fuente de energía. Cuando no está presente la insulina, se utiliza ácidos grasos como fuente de energía. Otros factores que aumentan la secreción de insulina es la hormona de crecimiento, el cortisol, adrenalina y el glucagón.